amén, lo que vamos a estar hablando el día de hoy en Primera de Corintios 10:13. Yo sé, son citas muy conocidas, amén. Primera de Corintios 10:13, amén. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960, amén. Primera de Corintios 10:13. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Leámoslo una vez más. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. En Primera de Corintios 10:13. Amén. Dice: amén. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Hoy el tema que vamos a estar, amén, hablando en esta noche es: ¿dejaremos de ser tentados? ¿Usted alguna vez se ha preguntado que en su caminar con Dios se ha preguntado alguna vez si va a llegar un momento en que Satanás ya no va a venir a usted a tentarle, en que el pecado ya no le va a parecer ya no le va a llamar la atención? Amén. Vamos a estar hablando acerca de eso. Amén. Todos los creyentes somos tentados. Eso es algo que, ¿verdad?, tenemos que entender muy bien. Que todos los creyentes, los que le creemos a Jesucristo, los que estamos en sus caminos, vamos a ser tentados. No hay ninguno de nosotros que no sea expuesto a la tentación. Ahora bien, muchas personas se disfrazan de una religiosidad y de una santidad. Le podría yo decir que piensan que, digamos, yo ayuno 15 días, y si ayuno 15 días, me voy a volver más espiritual que mi hermano o mi hermana, o que el pastor, o que el líder. Y que si yo oro 5 veces al día, digamos, yo voy a ser más espiritual que el pastor, o que los líderes, que los hermanos. Amén. Muchas veces tiende uno a caer en este error. Si una persona ayuna 15 días o 20 días, digamos, ¿verdad?, esa persona ya tiene la santidad, y esa persona ya no va a ser tentado, o ya no le va a fallar al Señor. O la persona que ora todos los días, 5 días, 6 días, ¿verdad?, los 7 días a la semana, 2 horas o 1 hora, digamos, que ora, esa persona ya no va a tener tentación porque está orando y está ayunando. Entonces su nivel espiritual es más alto que el de los demás. Es algo que se ha entrado a la iglesia, y ahora esto se ve. Hay una santidad ficticia, una santidad que no es real, que no es verdadera, que solo creyendo, ¿verdad?, que con yo buscar a Dios, ayunar varios días más que los demás, etcétera, ya no voy a ser tentado. Y eso no es cierto, porque nosotros podemos ayunar incluso a llegarle casi a lo que Jesús ayunó. Amén. Y orar todas las noches, y orar en el día, y tener nuestra lectura con la lectura del Señor, leer la Biblia 1 hora todos los días. Y no le voy a decir yo que usted ya no va a ser tentado. Esa es una mentira, porque aunque usted ayune tanto, ore bastante, la tentación siempre va a venir a su vida. El enemigo siempre va a buscar por dónde nos hace caer y fallarle al Señor. Porque el enemigo tiene claro, amén. El enemigo sabe que nos gusta, el enemigo sabe qué ponernos enfrente. Porque cuando nosotros, amén,
somos tentados y nosotros caemos, prácticamente le estamos abriendo una puerta al enemigo para que él entre a nuestra vida, amén. Y cuando hablamos de pecado, ¿verdad? La gente dice, está mintiendo, o es alcohólico, o la gente piensa en fornicación, en adulterio, pero sabe, también es pecado, amén. Dice que el que sabe hacer lo bueno, ¿verdad? Es el resumen, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Cuando usted no debe de calumniar, usted no debe de hablar de su hermano o de su hermana, usted no debe tener un odio en su corazón hacia su papá, sus hijos, sus hermanos, tener un resentimiento en su corazón, amén. Eso también es pecado, amén. El resentimiento no lo vemos, al igual que el odio, que la sed de venganza muchas veces no se ven, pero están allí y eso es pecado. Y cuando el enemigo nos engaña con esas cosas, ¿verdad? Que creemos que no tenemos un problema. Entre esos también está el orgullo, no querer aceptar que yo estoy mal o no querer aceptar que necesito cambiar una área, no aceptar la palabra, eso también es pecado. Entonces dice la palabra claramente que todo aquello que es todo aquello que sabemos que es bueno y no lo hacemos, entonces ya es contado por pecado. Entonces, hermano, amén, hay unas tentaciones que todas las vamos a tener. No importa cuánto oremos ni cuánto ayunemos, el enemigo siempre va a venir a tentarnos. Y unas tentaciones van a ser más grandes que otras, amén. Unas tentaciones parece que no son pecado, pero son. La idolatría, pongamos. Cuando usted piensa en idolatría, piensa en tener un ídolo, ¿verdad? Ser budista, ser ¿verdad? Católico, cualquier cosa, ¿verdad? Postrarse delante de una imagen, ese es un ídolo, pero ¿saben? No, hay otros ídolos. Hay otros ídolos. A veces, ¿sabe quiénes son nuestros ídolos? Nuestros hijos, porque tienen el primer lugar en nuestra vida. Los ponemos a ellos antes que a Dios. A veces es nuestro cónyuge, lo ponemos a él antes que a Dios. Amén. A veces es el trabajo, lo ponemos antes que a Dios. A veces es la casa, lo ponemos antes que a Dios. O una profesión o un estudio. Todo lo que nos roba, todo lo que quita el primer lugar a Dios, amén, lo ponemos como un ídolo y eso viene a ser idolatría, amén. Eso no estaba en mis apuntes, yo no sé, ¿verdad? Por qué el Espíritu Santo me está poniendo que yo hable esto, amén, pero siempre vamos a ser tentados, amén. Siempre vamos a ser tentados, no importa si ayunamos 15 días o si ayunamos 3 días seguidos, el enemigo va a volver. El enemigo va a volver. Por eso mire lo que dice este pasaje, amén. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. O sea, entendamos, hermanos, amigos, que todos somos tentados. El pastor, aún su predicador favorito, el que usted mira que, wow, cómo lo usa el Señor, amén. Esa persona también es tentada. Todos somos tentados, amén. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Siempre hay una salida. Siempre el Señor nos da una salida. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no la queremos ver y no la queremos seguir, pero siempre Dios nos va a dar una salida. Antes de que nosotros caigamos en la tentación, el Señor nos ha dicho, no, detente, no te metas ahí, no hagas eso. ¿Para dónde vas? Cambia tu rumbo. El Señor le va a dar unas luces y usted lo va a saber que está yéndose por el camino equivocado. Entonces Él le habla, pero si usted no entiende, ¿verdad? En su conciencia empieza a sentir algo. Pero si usted insiste y lo hace, amén, usted va a llevar a cabo el pecado. Dios lo quiso, amén, le estaba mostrando una salida. Antes que todo le está diciendo, no caigas en esa situación, pero no obedecemos. Entonces, y llevamos a cabo el pecado y fallamos al Señor. Hermano, mire, qué difícil es caer de la gracia de Dios. Qué difícil es cuando usted ha sentido la presencia del Señor, ha sentido esa llama esa llama en su corazón, esa llama que le transforma en su vida. Y de repente usted le falla al Señor y lo que usted ha alcanzado en su vida espiritual se viene abajo. Todo lo que usted ha alcanzado, ha logrado en su vida con Dios, amén,
viene abajo, o sea, cae de romplón. Y volver a empezar de cero es difícil. Volver a que esa llama de la presencia del Señor se vuelva a encender en su corazón es muy difícil. Volver a que usted ore como oraba antes va a ser difícil. Y sabe, hermano, a veces no se ve. A veces no, ¿cómo le diría yo? Hace años, amén. Hace años, amén. Le fallé al Señor, amén. En un área, amén. Y en ese momento usted cree, o sea, uno, ¿verdad? Cree de que después de cometer el pecado, amén, sea mentira, sea algo que no tiene que ver, tener un mal pensamiento y llevar a cabo lo que ha pensado, amén. O sea, como le digo, mentira, idolatría, o sea, hay de todo, hermano. Todo tipo de pecado estamos hablando, amén. Y entonces, usted le falla al Señor, y después de que le fallamos al Señor, queremos que sea automática la restauración. O sea, usted peca ahorita y al ratito usted quiere que Dios ya lo restaure al otro día, digamos, y al otro día usted ya se siente digno de poder levantarle las manos a Dios y hablar con Él que todo está bien, pero no está bien. Porque cuando pecamos, hermano, rompemos nuestra relación con Dios. Hay un cordón, ¿verdad? Hay algo para arriba que usted no ve, que estamos conectados con el Señor. Y cuando nosotros rompemos eso, amén, pecamos, eso en espiritual se rompe, esa conexión con su Padre. Y usted va a venir tal vez arrepentido y decir, Señor, perdóname, y va a venir a orar en ese momento. Pero la restauración va a llevar tiempo. Volver a sentir la presencia de Dios va a llevar tiempo. No es así que hoy pequé y ya mañana ya estoy bien. No. Cuando pecamos y caemos de la gracia de Dios, o sea, cuando le fallamos en algún momento, va a llevar tiempo la restauración. No va a ser en un 2x3. A veces creemos que sea todo como el microondas, que usted solo pone algo allí, las palomitas de maíz en 1:54 ya están. Y creemos que así es con Dios, y no, hermano. Crecer con Dios lleva tiempo, lleva esfuerzo de nosotros, amén. El Señor está dispuesto, el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarnos, pero si nosotros no damos de nuestra parte, no vamos a avanzar. ¿Por qué cree, hermano, que miramos hermanos que tienen años y años y no avanzan en su vida espiritual? Están con la misma tentación, con la misma y con la misma, porque no se sumergen en la presencia de Dios, no entregan esa área, amén. Mire, nosotros, hermanos, tenemos que entregarle esas áreas. Amén. Yo sé en dónde el enemigo, amén, me ataca. Cada uno de ustedes que está ahí saben dónde entra el enemigo. Puede ser que algún hermano le va a dar le va a poner estorbo para no orar, amén. O puede que a otro le va a dar malos pensamientos, amén, porque está solo. O porque está sola, le va a dar malos pensamientos, amén. Y puede ser, amén, que a un joven, ¿verdad? Le va a dar que vea cosas indebidas en el internet. Amén. Entonces, tenemos que entregar esa área para que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Muchos creen que al cambiarnos de lugar o ambiente o país ya no va a haber tentación. Usted ha visto a personas así, que verdad les va mal en una área y hacen cosas desagradables y dicen, bueno, no, me voy a ir a tal país. Allá ya no lo voy a hacer. Y se van a otro país, ¿y qué cree? La misma tentación que le estaba tentando, digamos, en Guatemala, le va a aparecer en Estados Unidos. La misma tentación que tenía en Guatemala va a tener en Canadá, en México, en Hong Kong, en donde sea, la misma tentación va a estar allí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza que desea pecar, una naturaleza pecaminosa, o sea, todo lo malo, los malos pensamientos, las tentaciones, tenemos nosotros la concupiscencia, que es lo que Adán, amén, desde que Adán y Eva pecaron, está en nosotros, amén. Eso está dentro de usted, esos deseos desordenados. Amén. El enemigo sabe cómo somos nosotros. ¿Por qué cree usted que a Eva, él no agarró la manzana y se la fue a meter a la boca a la fuerza, ¿verdad? Vení, Eva. Y ahí la agarró del pelo y a la fuerza le metió la manzana, ¿verdad que no? Él empezó con que Dios ha dicho que no tienen que comer de este árbol. Así empezó. Amén. Así empezó
Satanás a tentar a Eva. ¿Y Eva qué pasó? Cayó. Entonces, amén, el enemigo a nosotros nos va a poner las tentaciones en cualquier lugar, en cualquier país, amén. No importa que usted se vaya a la China o que usted se vaya a Francia, siempre va a tener la misma tentación, ¿sabe? Pero el Señor, amén, hoy nos dice, yo tengo la salida. No van a ser tentados más allá de lo que ustedes puedan soportar. Y aquí Pablo le está hablando a la iglesia. O sea, Pablo no le está hablando al mundano. Pablo no está hablándole a la gente que no tiene a Cristo. Pablo nos está hablando a nosotros. Él nos está diciendo, van a ser tentados, pero Él va a darles la salida. No les va a dar una tentación muy difícil, más de lo que puedan soportar. Hermano, todos somos tentados, pero a la misma vez Dios nos va a dar la salida, amén. En todo lugar, en todo momento vamos a ser tentados, amén. Escuche lo que el mejor momento para orar en cuanto a la tentación es antes de caer en ella. El mejor momento para orar en cuanto a la tentación es antes de caer en ella. O sea, antes de que llegue la tentación, usted va a estar orando. ¿Por qué cree que Jesucristo dijo que oráramos sin cesar? Porque Él sabe cómo es el enemigo. La palabra del Señor, amén, solo nos habla de la tentación de Jesús, que después de los 40 días de ayuno, amén, que Él hizo y tuvo hambre, llegó el enemigo a tentarlo. Pero les aseguro que otras veces, muchas veces, no sé cuántas veces, dice la palabra del Señor que el Satanás, no dice la palabra, pero estoy segura que tentaba a Jesús, pero solo habla de los 40 días antes de que Él empezara su ministerio. Pero Jesús fue tentado siempre. Entonces nosotros vamos a ser tentados siempre, amén. Pero Él venció, entonces nosotros podemos vencer. Entonces por eso el mejor momento para orar en cuanto a la tentación es antes de caer en ella. O sea, usted va a decir, Señor, mira esto que hago, esto que pienso, esto, o lo que miro por allí, o en donde estoy entrando en las redes sociales, Señor, esto te lo entrego, quítamelo, yo te entrego el señorío, o sea, entréguele a Dios el trono de su corazón, dele a Él el gobierno de su vida, y dígale esta área, esta, no importa, sea sincero con el Señor. Y dígale esto y esto, y dígale, no permitas que yo caiga en una tentación que yo no vaya a soportar. Capacítame para cuando el enemigo me tiente, yo salga corriendo. ¿Por qué cree que hay ministros que han tenido no sé cuántos años de ministerio, evangelismo o iglesias grandes, caen en adulterio y caen en fornicación? Porque todos somos tentados, hermanos, toditos somos tentados. Necesitamos luchar contra el pecado con las herramientas que Dios da y fortalecer nuestras almas con disciplinas espirituales. Esto lo dijo una hermana que se llama Donna Hart. Necesitamos luchar contra el pecado con las herramientas que Dios da y fortalecer nuestras almas con disciplinas espirituales. Él nos da las herramientas, la palabra, la oración, la lectura de la Biblia, la adoración, la alabanza, amén, cuando usted escudriña la palabra, amén. Esas son muchas herramientas que Él nos da para nosotros vencer la tentación. Y entonces, mire, Él nos va a dar fortaleza a nuestras almas, o sea, Él lo va a fortalecer a usted y usted va a resistir a la tentación con disciplinas espirituales. Orar no es fácil, pero usted dice, no, yo voy a orar todos los días. Tengo esto y esto que hacer, pero Señor, ahí quiero sacar el tiempo para orar. Él le va a ayudar. Y decir, no, hoy no me voy a acostar sin orar. Hoy no voy a hacer otra cosa antes de meterme a la red, a Facebook. O antes de hacer tal cosa voy a leer la Biblia. Voy a hacer un plan bíblico. Amén. Es una disciplina espiritual. Mi estómago no quiere ayunar. A mí me duele el estómago y no voy a ayunar. No, decir, yo voy a esforzarme y voy a ayunar. A veces cuando empezamos el ayuno, hermano, es cuando más la gente nos invita a comer. Es cuando más problemas hay en la casa, cuando se pierden las llaves, cuando se arruina tal cosa, cuando el niño grita más y quiebra algo y avienta. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que ayunemos. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Que usted diga, ay, siempre que ayuno pasa esto, mejor ya no ayuno.
¿O para qué voy a terminar el ayuno si me dio una gran peleada con mi cónyuge? O le alegué a mis hijos, ya no voy a terminar este ayuno. Y que se quede. Eso quiere el diablo. Por eso es que nos pone esas cosas cuando nosotros decidimos ayunar. Pero usted dice, no, en el nombre de Jesús no voy a terminar este ayuno porque es para Dios. Es cuando más nos duele la cabeza. Es cuando más nos da hambre y cuando más nos duele el estómago. Pero necesitamos sujetar esta envoltura. Necesitamos sujetarla para que no salga a flote y dañe todo lo que hemos logrado en los caminos de Dios. Debemos de sujetarla para crecer en los caminos de Dios, amén. Hermanos, si no nos esforzamos, no vamos a poder vencer. Pero el Señor es fiel, Él es grande, que Él dice que nos va a dar la salida. Vamos a otra cita muy conocida, a Santiago 1:12, amén. Vamos a ver Santiago 1:12. Acá me da un poquito de tiempo, amén, porque aquí tengo las dos Biblias, amén, y quiero leérselo también en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ir a Santiago 1:12, amén. Santiago 1:12 está, amén, ahí después de Hebreos. Vamos a ver Santiago 1:12. Amén. Dice Santiago 1:12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. O sea, usted no puede decir, ay Dios, ¿por qué me metes en esta situación? No, ¿sabe qué? Nosotros nos metemos. Ay, Señor, si tú sabes que yo no puedo ni ver a esa mujer porque me da un rencor en el corazón, ¿y para qué me la pones enfrente? No. El Señor nunca le va a poner algo a usted así, amén. O Señor, ¿para qué me pones esa cerveza aquí enfrente, ese licor si yo no quiero? No, a veces sabe que nosotros con nuestra cabecita y nuestros dos piecitos nos hemos ido a meter a un lugar equivocado, a un lugar en donde sabemos que se mueve eso. Nosotros con nuestra mente sabemos que tener el teléfono en la madrugada es malo porque vamos a ser tentados para ver, no tanto de decirle está, ¿verdad? Ver pornografía, ver sexo, amén, en el teléfono, amén. Ver chistes colorados, amén. No solo eso, sino ¿sabe qué? Voy a entrar a ver a Facebook, a ver qué dijo Fulana, a ver qué dijo Sutana, a ver qué tiene allí en su Facebook, a ver qué tiene, amén, la que era mi novia hace tantos años, a ver mi novio, ¿verdad? Que cuando yo tenía 15, 14 años, a ver qué ha escrito, voy a meterme ahí, a ver en la noche ahí, a ver qué es lo que está haciendo. Ya no necesariamente usted tiene que ir a un lugar, sino que en el teléfono, ahí, hermano, cuidado, tengamos cuidado. Allí va a entregarle al enemigo sutilmente. Amén. Allí abriendo página y página se le abre una página de pornografía. ¿Qué está haciendo a esa hora con su teléfono? Amén. Mire, el Señor no nos va a poner en una situación así de decir, ay, ya te voy a poner a ver. No. Él siempre nos quiere evitar esos momentos y cuando somos tentados y llega la tentación, cuando usted no está haciendo nada y de repente le pasa ahí, le pasa el pensamiento, el Señor le va a dar la salida. Miren, Santiago 1:12 y 13 leí ahorita, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo que dice el 12 y el 13, amén, dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Él los bendice, dice, porque después de superarlas, o sea, después de que usted salga de la tentación, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando.
Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás, jamás tienta a nadie. Hay gente que todavía dice, ay Diosito, perdóname, lo voy a hacer. Y comete el pecado. Qué descaro mencionar todavía, ay Diosito, ¿por qué me pones acá? Dios no nos va a meter allí. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado. Para eso está la sabiduría. Dice que la sabiduría está, dice, y diciendo en las calles, llamen, vengan aquí conmigo, pídanme. Yo quiero entrar a sus casas, quiero hacerlos sabios. La sabiduría, hermano, está en la palabra. Usted no se tiene que meter a esas situaciones, hermano. No tenemos que darle lugar al diablo para pecar delante de Dios y decir, ay, perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Otro día en lo mismo. Ya no lo vuelvo a hacer. Otro día en lo mismo. Y agarramos de juego a Dios. ¿Usted cree que Dios está ahí con nosotros? Si estamos practicar el pecado, practicar y todavía estamos, ay Señor, ya no, mañana sí ya no lo hago y lo vuelve a hacer. La naturaleza pecaminosa está en nosotros y nosotros tenemos que poner de nuestra parte buscando al Señor. Yo le dije acá, hay herramientas que Dios nos da. Está el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a apartarnos de esos pecados. Mira el 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. La tentación viene de nuestros propios deseos, o sea, lo que Dina tiene adentro, de ahí viene la tentación. Amén. Dice, los cuales nos seducen y ¿sabe qué? Y nos arrastran. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Hermanos, dice que nuestros deseos nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte espiritual. O sea, usted corta su relación con Dios cuando pecamos, amén. Y cuando la gente sigue practicar el pecado, la gente muere físicamente y yéndose a una condenación lejos del Señor. Hermano, tenemos que tener cuidado. Siempre vamos a ser tentados. Nadie es más santo que otra persona. Todos vamos a tener la tentación en nuestra vida. Por eso el tema es, ¿dejaré de ser tentado? No, nunca vamos a dejar tentados. ¿Sabe cuándo vamos a dejar de ser tentados? Cuando estemos en la presencia del Señor. Pero de la misma manera, Él nos da herramientas para que nosotros nos capacitemos y nos fortalezcamos a través de las disciplinas espirituales. Como les digo, orar no es fácil, pero usted empieza a orar 10 minutos, 15 minutos, váyale subiendo cada día. Amén. Yo sé que es difícil para que las que tenemos hijos pequeños, es difícil encontrar el tiempo, pero hagamos la lucha. Yo sé que se puede con la ayuda del Espíritu Santo. El pecado se vence con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar dentro del alma, o sea, dentro. Mire, aquí adentro tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, amén. Y de ahí va a correr como río de adentro hacia afuera en nosotros. Aquí adentro usted tiene lleno de la presencia de Dios. O sea, no porque fulanito le dijo o sutanita le dijo no hagas, no. Usted va a agarrar y yo vamos a agarrar el tiempo para hablar con Dios. Vamos a empezar a orar todos los días. Vamos a leer la palabra del Señor. No que se lea, ¿saben ni cuántos capítulos, y no entienda nada? No, puede empezar, amén, con 10 versículos de un capítulo, amén. Empieza a leer la palabra, amén. Y las cosas que usted sabe, usted y yo sabemos, hagámonos un autoexamen en donde nos tienta el enemigo. Entonces nosotros agarramos y decimos, ya no, esto voy a cerrar esta puerta y todo eso, y vamos a pedirle al Señor sabiduría. Entonces el Espíritu Santo va a estar morando en nosotros y Él nos capacita. O sea, ¿me entiende? Es como que a usted le da un escudo, amén, y cada vez que viene la tentación aquí revira.
mire, aquí revira y no pasa, o sea, no entra, amén. El casco, ¿por qué necesitamos la armadura, amén, del Señor? Porque usted va a tener aquí cada vez que el enemigo tire un dardo, o sea, un mal pensamiento, va a revirar en ese casco de bronce, no va a llegar, no va a entrar a su mente. Por eso le digo, todos somos tentados y vamos a ser tentados hasta que Jesús venga o hasta que nosotros muramos y nos dé, amén, ese cuerpo diferente. Ya no vamos a tener la tentación, pero mientras estemos aquí, todos vamos a ser tentados. Entonces, usted con esa armadura se le pone fuerte al enemigo, amén. Y viene la tentación a su vida y usted con el escudo lo saca, amén, y lo avienta, amén, y vienen los dardos aquí, amén, y en su casco van a revirar y se van a ir, van a llegar esos pensamientos, pero usted los va a vencer porque está lleno de la presencia del Señor y va a tener que la espada del Espíritu Santo donde usted viene. Mira, aquí la tentación viene mira el mismo enemigo, a los demonios viniendo, usted agarra la espada y los corta y va quitándolos de su camino. O sea, Dios nos da las herramientas, hermano. Dios no nos deja, amén. Él es el que nos hace vencer la tentación, porque en nuestras propias fuerzas humanas no podremos vencer. Nadie es superhombre, como le digo, nadie, ni porque ayune 20 días, ni porque ore todas las noches de madrugada, esa persona, si no vela, va a ser tentada. Por eso es que todos los días tenemos que disciplinarnos nosotros mismos, buscando de Dios para fortalecernos, porque la tentación siempre va a llegar, amén. La tentación siempre va a llegar, amén. Y en Mateo 14, amén, Mateo 12, usted recuerda esa cita, ¿verdad? En donde habla del espíritu inmundo, ¿verdad? Que dice que está en un lugar y de repente lo sacan, amén, y se va. Dice, ¿qué dice? Que se va a lugares desiertos. Dice que se va a lugares desiertos, pero dice que no va a hallar descanso y va a volver otra vez a ver cómo estaba su casa, ¿verdad? Que usted lo sabe, y que si su casa está limpia y vacía, ¿qué dice? Que va a ir a traer a 7 más, dice, y el postrer estado de esa persona va a ser terrible. Mire, Mateo 12, 43 y 45, amén. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, amén, 43 y 45, amén, de Mateo. Amén, Mateo 12, 43 y 45 dice, amén, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, dice, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona, amén. Dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua, o sea, allí vivía antes. Pero cuando usted viene al Señor, viene a buscar de Dios, se va, amén. Pero dice que a su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el Espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él. Y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Hermano, si nosotros no velamos por nuestra vida espiritual, vamos a caer en esa situación. ¿Por qué usted cree que hay tanto pecado? Prácticamente que usted no lo cree. ¿Por qué cree que hay incesto? ¿Por qué cree que está la pedofilia? ¿De dónde está el homosexualismo, el lesbianismo? Usted sabe, amén, que hay personas, hay matrimonios, amén, que tienen sus parejas y intercambian con otro matrimonio, porque dicen que lo que está es aburrido. Entonces comparten, amén, a otra persona, a otro matrimonio. Usted puede imaginarse eso en su cabeza, qué degradada está la mente de las personas, hermano. Y tal vez usted dirá, hermana Dina, ¿por qué habla de esto? Mire, hermano, el Señor quiere que seamos una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que esté esperándolo.
Ayer, hermano Freddy decía que tenemos, amén, que esperar al Señor. Eso es lo más importante, buscar las cosas eternas, buscar las cosas del cielo, amén. Y entonces uno dice, ¿Cómo pueden hacer esto, amén? ¿Cómo es que una señora se enamora de su hijo y quieren tener un bebé? O sea, ¿de dónde, hermano? Porque mire, este espíritu, estas cosas salen de las personas y vuelven otra vez, amén. Yo sé que más usted ha conocido a alguien que buscaba a Dios y de repente cayó en algún pecado fatal y ahora usted ya no lo reconoce porque el enemigo así es, amén. ¿En dónde vienen todas esas prácticas, hermano? Esas prácticas son demonios que entran en las personas, amén. Es increíble, hermano, si usted ve, amén, los íconos de los homosexuales, de la LGTB y todo esto, amén, son niños que los están trabajando mentalmente, y cuando usted ve el rostro de los niños no se ve normal, amén. Usted le ve sus ojos a los niños, amén, y el niño se ve con otra mirada, o sea, se ve que no es ella o que no es él, porque el enemigo es astuto, el enemigo quiere destruir a la humanidad. Entonces nosotros tenemos que saber que siempre vamos a ser tentados, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Él siempre nos va a dar la salida, Él nos da las herramientas, hermano. Ya es hora que nosotros vivamos una vida que a Dios le agrade, no porque yo lo estoy diciendo ni porque Julano o Sutano me lo está diciendo. No, el primer beneficiado vamos a ser nosotros, hermano. Los primeros beneficiados vamos a ser nosotros. Cuando nos guardamos para el Señor, nuestros hijos nos están viendo y dicen nuestros hijos, mi mamá antes actuaba así cuando se peleaba con mi papá, pero ahora mi mamá ya no hace, y ellos no dicen nada. Pueden estar viendo tele o haciendo algo, pero ellos se dan cuenta. Nosotros, hermano, tenemos que empezar a entregarle las áreas. Seamos sinceros con Dios y le digamos, Señor, esto te lo entrego, ya no quiero hacer esto, hermano. Es necesario hablar de todo esto, amén. Si usted, amén, tiene este tiempo, amén, yo le invito a que busque, amén, un video, amén, está en mi canal, amén, que se llama Permanece lo que has creído en YouTube, amén. Es un video de 4 minutos, si no estoy mal, acerca, amén. El título que tiene es Padres Buenos o Padres Malos, amén. Y es acerca, amén, del adoctrinamiento que se le está dando, amén, de homosexualismo a los niños, de cómo los están hipersexualizando, o sea, que quieren que despierte el niño, amén, que despierte ese morbo, esa maldad en su corazón, amén, en la mente, que el niño piense algo y no lo dejan ser niño. El enemigo nos quiere matar, o sea, eso que se le quede. No que usted le tenga miedo, no, en el nombre de Jesús usted lo tiene que reprender, pero ¿sabe qué lo va a reprender más que sus palabras? Su conducta. Si nosotros nos conducimos como Dios quiere que nos conduzcamos, amén, Él se va a ir, porque dice la palabra del Señor, amén, que Él no puede tocar a los que no practican el pecado. Pero si nosotros estamos practicando el pecado, Él va a ser un desastre en nuestra vida, amén. A nosotros, amén, no se nos puede olvidar jamás de dónde Dios nos sacó. Debemos estar atentos y vigilar, porque el enemigo va a buscar muchas maneras y muchas es inmenso, amén. Muchas maneras de hacernos caer con las prácticas de pecado que teníamos antes. O sea, cuando usted estaba en el mundo, pero si usted está practicando ahorita el pecado, usted no es cristiano, o sea, el Señor no está con usted si usted practica el pecado. Dice, por la puerta donde Él entró una vez, va a querer entrar de nuevo. Necesitamos estar peleando. Debemos tener estos ojitos espirituales bien abiertos, porque el enemigo nos quiere quitar el puesto de autoridad que Dios nos ha dado. Una persona, hermano, ¿por qué cree usted que ahora ya no hay tanta liberación? Porque ya no hay tanto manifestación, ¿verdad? Sana, no desorden, no, manifestación sana del Espíritu Santo, porque ya no hay. Amén. ¿Por qué es que ya no hay autoridad en las personas para echar fuera al enemigo y reprenderlo? Porque hay pecado.
Y cuando nosotros estamos pecando, no tenemos autoridad sobre el diablo y los demonios. Simple y sencillamente, hermano, si nosotros estamos pecando, no tenemos autoridad de decirle, vete de mi casa. No tenemos autoridad de echar fuera a los demonios, amén. No podemos ser llenos del Espíritu Santo, de su presencia, si nosotros no estamos viviendo una vida de pecado, la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué cree que la palabra del Señor dice que Él le ha dado autoridad a la iglesia? ¿Verdad que lo dice la palabra del Señor? Que Él dice que nos ha dado autoridad. Esa autoridad que Jesús tuvo, amén, de vencer al enemigo en la cruz del Calvario. Esa autoridad que dice que Él todo lo tiene bajo sus pies. Esa autoridad dice que se la ha dado a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, amén. Pero esa autoridad ya no se toma. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida que a Dios no le agrada en alguna área de nuestra vida. Hay algo en donde el enemigo gana ventaja, donde el enemigo se mete y no tenemos autoridad sobre Satanás y los demonios. No lo podemos echar fuera si sabemos cómo estamos. O sea, como dice alguien, un padre que toma no le puede decir a su hijo cuando esté tomando, fumando, no lo hagas. Porque ¿cómo le va a decir eso si lo está haciendo? Amén. Está dando ese ejemplo a su hijo. Amén. Se recuerda del hijo pródigo que habla en Lucas 15:17. Amén. Dice que el hijo pródigo, amén, cuando perdió todo y estaba ya queriendo comer la comida de los cerdos, dice, amén, dice la palabra del Señor que volvió en sí. Usted sabe eso, ¿verdad? Que dice que volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre y le voy a decir que me trate como uno de sus jornaleros. Le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué hizo él? Volvió en sí. Entonces el Señor hoy nos dice que volvamos nosotros en sí y vengamos a Él. Que vengamos a Él, que es la fuente de vida, amén. Que vengamos a Él, amén. Que vengamos a Él, que Él quite la venda de nuestros ojos y quite la sordera espiritual, amén. Y lo que el diablo nos ha puesto, amén. Lo que la ceguera que el diablo nos ha puesto y no nos deja ver, tenemos que entregársela al Señor, amén. Y volver en sí y volver al Padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero aquí estoy. Amén, aquí estoy. El Señor nos restaura, el Señor nos levanta, el Señor es un Dios de segundas oportunidades y a veces más que dos oportunidades, hermano. El Señor es tan misericordioso que son tantas oportunidades, pero Él está dispuesto. El día de hoy, hermano, tenemos que decidir, amén, entregarle al Señor esas áreas con sinceridad y decirle, Señor, esto me tienta, esto me hace caer, esto y esto, Señor, dame sabiduría. Y el Señor en oración todos los días, tener tiempo de oración, todos los días leer la palabra y decir, Espíritu Santo, lo que voy a leer ahorita, enséñamelo tú. Porque no quiero no quiero darle la interpretación en mi propia mente humana, no, yo quiero que tú me enseñes lo que voy a leer ahorita y me des el entendimiento. Hay citas bíblicas que a veces uno no entiende, pero cuando uno le pide al Señor, Él como que le da esa iluminación en la mente y nosotros lo logramos entender. Hermano, necesitamos pararnos frente al enemigo, frente a la tentación y salir victoriosos y no meternos en esas situaciones, porque sabe, hermano, para terminar le digo, las consecuencias del pecado son fatales. Son fatales, hermano. Las consecuencias del pecado, de cuando le fallamos al Señor, son fatales. Y nuestros hogares se destruyen, nuestros hijos son lastimados, nuestra familia es lastimada, hermano, en cualquier tipo de pecado. Mire, el alcoholismo, lo que sea, hermano, destruye la familia, destruye a los hijos, destruye el matrimonio, destruye la familia, amén. Los pecados sexuales destruyen el cuerpo humano, nos destruye al hombre y a la mujer, todo Dios lo dejó bien. O sea, Dios dejó el matrimonio, hermano, pero nosotros tenemos que ser sabios, amén, y ser sabios, amén. El sexo no es malo cuando está en el matrimonio, porque Dios
así lo dejó, amén. Y no es que uno quiera que usted piense mal, no, la palabra lo dejó. Allí está, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá, amén, a su esposa y serán uno solo. La palabra lo tiene, o sea, todo está allí, o sea, Dios lo ha dejado hermoso. Pero el enemigo se mete y nosotros le damos donde meterse y caemos en la tentación y nuestro matrimonio, mire, se viene abajo. Nuestro matrimonio se viene abajo, incluso, mire hermano, incluso, amén. El Espíritu Santo pone en esto que yo lo diga, pero mire, incluso hermano, en el matrimonio, en las personas que están casadas, amén, hay prácticas sexuales que a Dios no le agradan. En el matrimonio, amén, se practican a veces en las relaciones, amén, sexuales del esposo y la esposa. Hay prácticas que a Dios no le agradan, pero nadie habla de eso, amén. Uy, es como que se asustan, amén. ¿Por qué cree usted que son necesarios, amén? Los seminarios de matrimonios, eso no hay esos seminarios de matrimonio, amén. No hay retiros donde se va el esposo y la esposa por 2 días a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Les dan ahí este seminario, le dicen, esposo, así dice la palabra, que usted trate a su esposa así, y que agarre esos temas de intimidad en el matrimonio. Eso no se agarra. ¿Y sabe por qué? Porque la gente está interesada, escondida atrás de una falsa santidad que yo le digo, a mí que le decía al principio, religiosidad, que la gente está allá porque ayuna y ora tanto, ya no peca. No, mentira, todos somos tentados, aunque ayunemos y oremos, siempre vamos a ser tentados, amén. Cuando alguien está solo por ahí, cuidado. Cuando no tiene atención de su esposa, cuidado, ¿quién le va a hablar? Cuando no tiene atención de su esposo, cuidado. Abra sus ojos y no deje que el enemigo se meta en su matrimonio, en su vida, porque lo va a destruir, nos va a acabar, hermano. El enemigo nos quiere acabar, pero en el nombre de Jesús, el Señor nos trae esta palabra para que volvamos, amén, a buscar de Él. Y usted, esposo y esposa, ore, dígale al Señor, ¿qué tú permites aquí en la intimidad? Esto no, Señor, esto no. Enséñame qué es permitido acá, y Él le va a guiar. El Espíritu Santo le va a guiar, amén. El Espíritu Santo le va a guiar y no va a dejar esas prácticas, amén. Usted hable con su esposo, mira esto y esto y esto, y la palabra dice esto. Hablen de Dios, amén. El Señor tiene la respuesta, amén, para en nosotros. Él nos va a librar de la tentación si nosotros, amén, le buscamos y empezamos desde hoy y decir, Señor, estas áreas te las rindo. Cámbiame, toma el control de mi corazón, porque yo no quiero pecar más, amén. Yo no quiero pecar más.